Querida familia de Vida Nueva para el Mundo, tú que nos ves en donde quiera que estés, estoy contenta de poder traerte esta gran noticia. Estamos a solamente pocos días de tener nuestro gran retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya, ahora en el Hotel Iberoestar Selection Paraíso Lindo, el cual tiene unas instalaciones maravillosas de agasajo para ti y para tu familia. Si es que no nada más vas a estar con tu pareja, quieres llevar hijos, quiero que sepas que tiene el hotel más de 12 albercas, entre ellas un río salvaje y una alberca de olas, un Star Camp que te va a dar a ti la seguridad que mientras tú tomas estos mensajes y conferencias de nuestros invitados especiales, anfitriones, el doctor Armando y Marta Alducin, tus hijos van a estar con el mejor de los cuidados y en un lugar espectacular. Así como también puedes disfrutar de maravillosos buffets, desayuno y comida, también tenemos para ti la mejor gastronomía de la Riviera Maya en este hotel maravilloso, con una comida internacional que tú y tu familia pueden degustar después de cada conferencia en cada noche. Sin embargo, queremos que sepas que ahora el hotel nos acaba de dar las últimas 30 habitaciones. ¿Lo estás escuchando? 30 habitaciones más que solamente tú puedes apartar llamando a estos teléfonos que tenemos ahora en pantallas para que puedas apartar tu lugar y acompañarnos, no perderte de esta espectacular renovación de votos que vamos a tener, en donde puedes renovar no nada más votos con tu pareja, sino tú con tu persona y tú con Dios, para poder crecer y seguir sembrando, invirtiendo, no nada más en el reino, sino ahora también en tu matrimonio, en tu familia, en todas las áreas que Dios tiene para ti. No te lo puedes perder, 30 habitaciones más, no esperes más y llama ya. El doctor Armando Alducin presenta Tomo 5 del Nuevo Testamento. Escucha la palabra de Dios y conoce con nosotros las revelaciones de la Escritura. Escudriñaremos la primera carta de Juan y Apocalipsis a través de 113 audioconferencias, en donde escucharemos las profecías, advertencias y exhortaciones que Dios ha realizado, con temas como la Trinidad, mensaje a las iglesias, el falso profeta, crecimiento espiritual, el pecado de muerte y más. Atesora la palabra y busca el crecimiento espiritual a través de 113 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vamos pues a continuar con esta serie que hemos iniciado tan interesante, profunda y donde estamos tratando de escudriñar lo más que podamos las Escrituras, titulada El Anticristo Asirio. Así es como se llama esta serie, El Anticristo Asirio. Y como ustedes recordarán, todos los que han seguido esta serie, hemos estado analizando el capítulo 2 del libro de Daniel y el capítulo 7, que es el que vamos a continuar analizando a continuación, y el capítulo 8 también de Daniel, porque estamos tratando de seguir las huellas del anticristo.
Estamos tratando de ver de qué forma en el libro de Daniel se nos lleva con una revelación progresiva hasta donde el Espíritu Santo nos revela claramente y sin ningún lugar a dudas el lugar geográfico de donde surgirá el anticristo. Esto es muy importante porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué importancia tiene que salga de México, que salga de España o que salga del África, etcétera, etcétera? Y la respuesta es la siguiente. Es muy importante porque de aquí partimos para poder interpretar a la luz de Daniel el libro del Apocalipsis. Porque si no entendemos claramente el libro de Daniel, ni tampoco la región geográfica donde el anticristo surgirá y qué condiciones van a necesitarse para que el anticristo se manifieste primero, porque antes lo vamos a ver, antes de que el anticristo surja y ya se apodere, ¿verdad?, del mundo y comience firmando el tratado con los judíos, etcétera, etcétera, es necesario que antes, bíblicamente, se formen 10 naciones, 5 del oriente y 5 del occidente, se unan en un G10 o en una confederación política, y de estas 10 naciones, ya que se formen estas 10 naciones, tal vez nosotros los cristianos seremos testigos aún de esta formación. Una vez que se formen, de una de ellas surgirá el anticristo. Entonces, esto es importante porque de esta forma podemos entender qué significan los famosos cuernos, que en el capítulo 7 comienzan a salir del cuarto reino, o sea, de Roma, y de qué forma el cuarto imperio que está representado en Daniel 2 con la estatua de Nabucodonosor representa las piernas de hierro, que es el imperio romano, el antiguo imperio romano. De qué forma este cuarto imperio romano va a tener 2 etapas. ¿Qué quiero decir? Bueno, la Biblia nos muestra el imperio romano, que es el cuarto reino, a Daniel 2, Daniel capítulo 7, pero al mismo tiempo los dedos de los pies que salen de las piernas de hierro nos da la idea, ¿verdad? Nos da la revelación de que el antiguo imperio romano surgirán estas 10 naciones que cuando Cristo venga son las que van a estar controlando la mayor parte de la humanidad, lideradas desde luego por el famoso dictador mundial, este personaje siniestro, maligno, cruel, sanguinario, sin alma, sin conciencia. Sin alma quiero decir que no va a tener sentimientos de ninguna clase, sino que va a ser casi un zombie, ¿verdad?, completamente controlado por Satanás para tratar de perseguir la estrategia y el fin que toda su vida ha tratado de hacer desde que el ser humano fue creado en el huerto del Edén. Entonces en el capítulo 7 de Daniel vemos claramente, esto es un repaso rapidísimo del anterior estudio, de la anterior conferencia, Daniel 7, versículos 7 y 8, ojalá que abran sus Biblias y tengan en estos estudios todos ustedes la Biblia abierta, porque es imposible estar compenetrándose en un estudio o nada más estar oyendo sin estar verificando, checando, leyendo en las Sagradas Escrituras lo que estamos tratando de explicar. Muy importante que seamos hombres de la palabra, mujeres de la palabra, y que siempre a la iglesia, a cualquier estudio, llevemos nuestra Biblia, para que cuando el predicador, el maestro esté enseñando, tengamos nuestra Biblia ahí en nuestras rodillas, ¿verdad?, donde podamos ponerla para poder seguir y leer los versículos nosotros mismos, porque es la forma como a Dios le agrada y además la forma como el Espíritu Santo nos habla. Porque el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra y tenemos que tener este contacto continuo con la palabra de Dios. Entonces en Romanos 7, versículos 7 y 8, vemos que se representa la cuarta bestia terrible, sanguinaria, depredadora, destruyendo todo. Y en el versículo 8, Daniel 7:8, dice la Biblia que cuando Daniel estaba contemplando los cuernos, los 10 cuernos que vio en el capítulo anterior, el versículo 7, vi otro cuerno pequeño que salía de entre ellos,
y delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, Daniel ve la cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Vamos a seguir esto con mucho orden, con mucha paciencia, con mucha calma, para que podamos todos comprenderlo. El cuarto imperio, que es el que representa las piernas de hierro en la estatua de Nabucodonosor, aquí se representa por una cuarta bestia en el capítulo 7 de Daniel, que es las piernas de Nabucodonosor del capítulo 2. Y aquí, cuando Daniel está viendo este cuarto reino, o sea, Roma, ve agregado al cuarto imperio 10 cuernos. Esta bestia ya tiene 10 cuernos, o sea, ya sufre una transformación el antiguo imperio romano. Y esta transformación que el imperio romano va a tener, y del cual van a sucederle 10 naciones, es la última forma de gobierno mundial del anticristo, que ya Juan el apóstol en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 17 ya lo corrobora, lo confirma, y ya explica el Espíritu Santo. Cuando vayamos a Apocalipsis 17 lo vamos a ver claramente. El Espíritu Santo ya lo corrobora, lo confirma, lo clarifica, que estos 10 cuernos son los 10 gobiernos que van a unirse y de los cuales el anticristo va a dirigir la mayor parte de la humanidad. Entonces Daniel pues está completamente confundido, es lógico. ¿Qué es estos 10 cuernos? O sea, primero interpreté en el capítulo 2 al rey Nabucodonosor, y ahora tengo una visión de este mismo cuarto imperio, pero ahora con 10 cuernos. Entonces es lógico que Daniel estuviera confundido, como lo podemos estar tú y yo si venimos sin el Espíritu Santo y sin la revelación completa en la Biblia para entender los símbolos. Entonces Dios, desde luego, sabiendo que Daniel estaba preocupado por entender esta simbología, en el versículo 19 del capítulo 7 de Daniel, versículo 19, dice Daniel, entonces tuve el deseo de saber la verdad. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué son estos 10 cuernos? Quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, o sea, de este cuarto imperio, que 600 años después de Daniel fue el Imperio Romano, que era diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba de sus pies. Y asimismo acerca de los 10 cuernos, dice Daniel, yo quería saber esto, explícame, quiero saber la verdad, ¿qué significan estos 10 cuernos? Asimismo que tiene en su cabeza, y del otro, que le había salido, delante del cual habían caído 3. O sea, Daniel dice, vi una cuarta bestia, esta cuarta bestia tenía 10 cuernos, y de entre uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Qué significan estos 10 cuernos? Es lo que está preguntando Daniel a Dios. ¿Y qué significa ese cuerno pequeño que salió entre ellos? Y en tercer lugar, ¿qué significa que de esos 10 cuernos 3 son derribados? Entonces, a ver si me explico. Daniel ve la cuarta bestia, que es el cuarto imperio, que es Roma, el antiguo imperio romano, pero ya transformado, porque ahora ya tiene 10 cuernos, el imperio romano, la cuarta bestia. De estos 10 cuernos que tiene el imperio romano, ve además un cuerno que sale de entre los 10. Y que al mismo tiempo, cuando el cuerno pequeño surge entre los 10, de estos 10, 3 son derribados o son destruidos. Esas eran las 3 preguntas que Daniel tenía a Dios y que tenemos nosotros y que vamos a tratar a través con la Biblia de resolver. Y dice entonces el versículo 20, para poder concluirlo, y quería saber de las 10 cuernos y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno, aquí a Daniel le agrega, y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y entonces dice el versículo 23,
donde el Espíritu Santo ya le comienza a explicar a Daniel. Dios le comienza a explicar a Daniel la simbología de todo lo que estamos tratando de descifrar. Versículo 23 del mismo capítulo 7 de Daniel. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra. Esto nos confirma, vuelvo a repetir, le dice el Dios, la cuarta bestia que tú viste es un cuarto reino en la tierra, que corresponde claramente al cuarto reino del capítulo 2, que representa las piernas de hierro de la estatua que es el Imperio Romano. Y recordamos que de acuerdo a la Biblia no van a pasar más que estos 4 reinos. Mucho cuidado aquí, no van a pasar más que de 4 reinos para que Jesucristo regrese. Y esto lo vemos claramente en el capítulo 7, versículo 17. Estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra, Daniel 7, 17, y después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Esto, cuando comenzamos a armar estos rompecabezas con esta forma de poder interpretar la Biblia, dejando que la Biblia misma nos hable, no hay ya ningún lugar a dudas ni para a dónde movernos. De Daniel a nuestros días, vamos a hacer un resumen muy breve. Solamente habrá 4 imperios mundiales para que Jesucristo regrese. Pero el cuarto imperio mundial, que fue el antiguo imperio romano, va a sufrir una transformación. Van a surgir del cuarto imperio romano 10 gobernantes, 10 naciones que formaron parte del cuarto imperio romano. De ahí van a salir las 10 naciones del cuarto imperio romano, y de una de esas naciones que formaron antes el antiguo imperio romano, y el imperio romano estuvo en Europa, en el norte de África y en el Medio Oriente, de una de esas naciones surgirá el cuerno pequeño o el anticristo. No podemos atrevernos a decir que el anticristo va a surgir de las Naciones Unidas, o que el anticristo va a surgir de Israel o de España o de Inglaterra, o que el anticristo va a surgir de Estados Unidos, que se va a Estados Unidos es la Gran Babilonia. Todas estas barbaridades que a través de muchos meses y hace muchos años han tratado porque son vanas especulaciones, son hipótesis, son filosofías inventadas por los seres humanos que no tienen ningún apoyo bíblico más que, pues yo pienso que es esto. Tenemos que hacerlas a un lado ya. Tenemos que dejar que la Biblia nos hable y trazar bien la palabra de verdad. Por eso es tan importante este estudio del asirio, el anticristo asirio, porque vamos a evitarnos muchos problemas que van a surgir después por una mala interpretación bíblica de la palabra de Dios. Entonces, la cuarta bestia, Daniel 7, 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Hasta ahí vamos bien, que son las piernas de hierro de la estatua del capítulo 2 de Nabucodonosor. Esta cuarta bestia que tuviste, Daniel, ahora en el capítulo 7, es el cuarto reino. Por eso sabemos sin ningún lugar a dudas que representa al imperio romano. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Y en el versículo 24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino. ¿De cuál reino? Del cuarto reino. ¿Cuál es el cuarto reino? El antiguo imperio romano. Del antiguo imperio romano ya está viendo Daniel la transformación que el antiguo imperio romano va a sufrir en los últimos tiempos. De este cuarto imperio, estos 10 cuernos, dice el versículo 24, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces ya tenemos otra clave más. Los 10 cuernos, que son 10 gobernantes. Los 10 cuernos, los cuernos en la Biblia representan siempre reyes o gobernantes o naciones. Reyes o reinos, porque un rey tiene que tener un reino
y no puede haber un reino sin un rey. Entonces, esto es muy importante. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino del cuarto imperio romano se levantarán 10 reyes o 10 gobernantes. Y tras ellos, vamos así con cuidado esto, y tras ellos se levantará otro. En otras palabras, primero, en los tiempos que estamos viviendo, se van a levantar 10 naciones que pertenecieron al antiguo imperio romano de hace 2000 años aproximadamente. Cuando nosotros oigamos en los periódicos, en la televisión, que se levantaron 10 naciones, 5 de Oriente y 5 del Occidente, o sea, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, y se unan y formen un G10, entonces hasta ese momento tenemos que esperar, porque puede surgir después de esta confederación política que se forme, un mes o 6 meses, o a lo mejor en ese tiempo nos vamos en el arrebatamiento, no lo sabemos, pero no va a ser hasta que se formen estas 10 naciones que detrás de esta formación surgirá el anticristo. Entonces no especulemos, por el amor de Dios. El anticristo es Juan Pablo II, o es Obama, o es el príncipe Juan Carlos, o el príncipe Felipe, o etcétera, etcétera, o fulano de tal. El anticristo no puede aparecer en el mundo. No sabemos si ya nació, lo más seguro es que sí ya nació. De eso, ¿verdad? Bueno, es una especulación mía, ¿verdad? No es algo que pueda yo afirmar dogmáticamente, pero dada la forma como los eventos se están formando, con la rapidez que se están formando en el mundo, pienso yo que ya el anticristo nació. Estará en algún lugar esperando, ¿verdad?, poder llevar a cabo su plan, pero primero, repito, que es lo que nos interesa, se tienen que formar 10 naciones. Primero, y ya que estas 10 naciones se formen, entonces de una de estas 10 naciones surgirá el anticristo. Vemos cómo en el capítulo 7 se nos adelanta ya un poco más. En el capítulo 2 del Estatuto Nabucodonosor no sabemos nada del anticristo, nada más los 4 reinos, los 10 dedos, que explica el capítulo 2, versículo 38 al 45 de Daniel, que estos 10 dedos forman el último gobierno mundial, y que también después de que se formen estos 10 dedos, viene la piedra, recordamos en el capítulo 2 de Daniel, que golpea la estatua en los dedos, y todos estos reinos, que son Babilonia, los medos persas, que es Irán, actualmente Grecia, y el antiguo romano ya transformado en los 10 dedos, en ese tiempo vendrá Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay lugar para otro reino, no hay lugar para otro gobierno, no hay lugar para ningún otro imperio. El antiguo imperio romano sufrirá una transformación. Surgirán 10 naciones del antiguo imperio romano, de una de las cuales el anticristo surgirá, y lo vamos a ver ya en el capítulo 8 de Daniel a continuación, si nos da tiempo en esta mañana, para poder continuar rastreando y después brincarnos al Apocalipsis con todas estas piezas ya claramente armadas, estas piezas de rompecabezas ya colocadas, y al entrar al Apocalipsis lo vamos a entender con muchísima claridad ya, por haber tenido primero el fundamento en el libro de Daniel. Entonces dice el versículo 24, ya explicándole los 10 cuernos, son 10 gobernantes que van a surgir del cuarto reino. Detrás de estos 10 gobernantes va a surgir uno que va a derribar a 3 naciones, y nos damos cuenta ya en Apocalipsis 17 que el octavo será el anticristo, aun cuando estas dos naciones que faltan, porque cuando el anticristo vea que ya se formaron estas 10 naciones, y de una de estas naciones surge el anticristo y derribe a 3, pues va a ser necesario, esto es muy importante, va a ser necesario que si él es el octavo, ¿quiénes serán las otras 2 naciones? Porque finalmente en Apocalipsis 17 vemos que el gobierno de las naciones va a ser de 10 naciones. Esas 3 que derribó, él será el octavo, pero las otras 2, la Biblia ya no nos dice cuáles serán, aunque vamos a poder asumir claramente que serán naciones del Medio Oriente, pero no me quiero adelantar. Muy bien.
Entonces, dice el versículo 25 ya para que podamos tener un poco más de claridad también de que está hablando del anticristo, o sea que ese cuerno pequeño que sale de entre las 10 naciones es el anticristo. Dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez. Vemos que inmediatamente después del gobierno del anticristo, la Biblia nos describe el reino de Cristo. Pero, o sea, el Espíritu Santo interrumpe esta representación, esta explicación del anticristo. El juez se va a sentar, que es Dios. Le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y los dominios de la majestad de los reinos, esto es fabuloso, debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vemos otra vez la confirmación de toda la Biblia. En el capítulo 2 viene la piedra que es Cristo, golpea contra la estatua y ahí terminan todos los gobiernos mundiales. De ahí sale un reino, dice un monte, que es el reino mesiánico de Cristo después del milenio, donde vamos a gobernar con él, perdón, después de la segunda venida, que será el milenio, donde estaremos gobernando con él. Y aquí en el capítulo 7 nos dice lo mismo, que después que el anticristo surja de las 10 naciones, el juez se va a sentar. Y lo corrobora Pablo, el apóstol, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 más o menos hasta el 10, que vendrá Cristo, ¿verdad? Y Él consumirá y destruirá al anticristo en la segunda venida, cuando Él regrese al mundo. Así que es maravilloso cómo tenemos las piezas del rompecabezas proféticamente repartidas por toda la Biblia. Hay unas en Zacarías, hay otra pieza en Apocalipsis, hay otra pieza en Daniel, hay otra en Ezequiel, en el Apocalipsis. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como estudiantes de la Biblia? Estar recolectándolas y no agarrar solamente un versículo 2 y construir una doctrina. Cuando nos faltan las demás piezas, y esto es lo que se llama en la Biblia herejías. ¿Qué es una herejía? Tratar de formar, establecer un dogma, una doctrina, sin tener las demás piezas, cosa que hace o destruye todo lo demás de la palabra de Dios. Porque estamos invalidando la palabra de Dios cuando no estamos trazándola bien con la forma en que el Espíritu quiere que nosotros la tracemos. Y esta es la razón por la cual existen las sectas. Por ejemplo, hay una secta, esto es un paréntesis que estoy haciendo para más comprensión de todos ustedes, para entender más lo que dice la Biblia. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, otra que se llaman los Mormones, otra los Adventistas. ¿Por qué se le llaman sectas? ¿O por qué en el inglés les llaman cults o cultos? Porque no pertenecen a las verdades básicas, esenciales del cristianismo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tú platicas con uno y te dice el infierno no existe, porque usan un versículo para ver que el infierno va a ser destruido, aniquilado, y construyen toda una doctrina, el infierno no existe. O un testigo de Jehová te dice que Cristo no es Dios, porque Jesús dijo, mayor que yo es el Padre. Y un testigo de Jehová te dice, ya ves, Cristo reconoció que no era Dios porque mayor era su Padre, y si mayor es su Padre, pues ya no puede ser de un Dios inferior. Sin entender Filipenses 2, que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, que Cristo no escatimó el ser igual a Dios, o sea, Cristo estaba con el Padre en la eternidad, y cuando se llevó a cabo el plan de la redención, Cristo se puso de acuerdo con su Padre, estando igual a Dios, dice Filipenses capítulo 2, y en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Se humilló y se puso debajo del Padre temporalmente por los 33 años que Él vivió,
para demostrarnos a nosotros la sumisión y la humildad para que se llevara a cabo el plan de la redención. Cristo, estando en el trono con el Padre, aceptó meterse a un esperma humano, entrar al vientre de María, de una mujer, estar creciendo como tú y yo durante 9 meses en el vientre de una mujer, el creador del universo, para nacer de una mujer y llevar a cabo el plan impresionante con toda la sabiduría que el hombre no podía jamás imaginarse, la redención del ser humano. Entonces, por eso el testigo de Jehová te dice eso. Pues es que Jesús dijo que era sin entender las demás partes de la Biblia. O los mormones te dicen también, ¿verdad?, que vamos a ser dioses, que todos vamos a ser dioses y que ahorita podemos casarnos con 10 mujeres porque en el Antiguo Testamento, antes de la ley, Dios permitió que hubiera personas que se casaran con sus hermanas, hubo incesto, como Caín se casó con una hermana. El rey Salomón tuvo 500,000 mujeres, unas amantes, otras se casó con ellas por compromisos gubernamentales. El rey David tuvo bastantes mujeres, pero ¿por qué? El hecho que haya, escuchemos esto, el hecho que Dios haya permitido ciertas cosas no significa que era su voluntad. ¿Por qué permitió Dios que David hiciera eso? ¿Por qué permitió Salomón que hiciera eso? Porque Dios tiene que respetar nuestra responsabilidad moral con la cual nacimos, nuestro libre albedrío. No somos robots. No te puede estar diciendo, tú no hagas esto y lo voy a impedir. No, pues entonces nos robaría completamente en el día del juicio, o las recompensas, o los castigos, o la disciplina que merecemos. Entonces, Dios nos deja escrito esto para nuestra enseñanza, para que veamos de qué forma sufrió Salomón, que con toda la sabiduría que él tenía, la debilidad sexual lo echó a perder, lo impidió que pudiera complementar el plan de Dios, aunque al final escribió Eclesiastés y pues ya explica en Eclesiastés todas las experiencias, ¿verdad? Y la forma como él veía y percibía el mundo después de que él pudo comprender la obra de Dios. Y David igual, sufrió con su hijo Absalón, se rebeló contra él, sufrió con Tamar, su hija, que la violaron. O sea, David pagó el precio de su adulterio y de su forma como él vivió. Sansón lo mismo. Sansón tenía un plan maravilloso cuando nació. Dice el libro de los Jueces, que Dios quería que él fuera nazareo y que hiciera el voto del nazareo, que no se cortara el pelo. Era un símbolo de su fuerza, no es que tuviera la fuerza, era un símbolo. ¿Y qué hizo Sansón? Se dio una mujer, a otra mujer, finalmente con Dalila, que por cierto la palabra Dalila significa la que debilita, que fue la última que lo debilitó a él, porque el día en que Dalila lo abrazó y ahí se puso a dormir Sansón en sus brazos y le cortó el pelo Dalila, Sansón creyó que Dios todavía estaba con él, sin saber, dice la Biblia, sin saber que Dios lo había abandonado. Y así pasa con muchos seres humanos. Muchas veces creemos que porque tenemos talentos o somos muy buenos predicadores, somos buenos maestros, podemos vivir fuera de los mandamientos o darnos ciertas concesiones porque somos escogidos y fuimos elegidos por Dios, y por eso, como no vamos a perder la salvación, pues vamos a tener ciertas cosas, ¿verdad?, que podemos darnos el lujo de hacer sin tomar en cuenta que Dios no hace acepción de personas. Y que el hecho que seamos hijos e hijas de Dios no nos da permiso, ni el hecho que tengamos talentos ni dones, debemos de considerarnos especiales con Dios, o que Dios nos va a permitir ciertas cosas que por el lugar en que nos encontramos, nos necesita Dios y por eso lo podemos hacer. Todo esto es simplemente un paréntesis para que podamos entender más claramente la palabra de Dios en toda su extensión, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Tenemos que conocer a Dios caminando con Él. Tú no puedes conocer a una persona, si me dicen, ¿tú conoces al rey de España? Pues digo, sé que en las revistas la reina Sofía y el rey Juan Carlos, ¿verdad?, en España ya se divorciaron hace algún tiempo, pero yo no sé ni qué desayuno el rey Juan Carlos, ni qué color de calcetines se pone,
ni si es bipolar o es una persona honesta o es una persona íntegra, pregúntenle a su esposa. Yo contestaría eso. Yo solamente sé algo acerca de él, pero no lo conozco íntimamente, porque para conocer íntimamente a una persona necesitas caminar con ella, desayunar, comer, viajar, dormir con esa persona, ¿verdad? Por eso cuando a un hombre le preguntan, ¿cómo eres? Pregúntale a su mujer. Nuestra esposa es la única que nos puede decir realmente si nosotros vivimos lo que predicamos o si realmente estamos viviendo lo que nosotros creemos que tratamos de enseñar. Porque nuestra esposa nos conoce. Mi esposa sabe cuando yo estoy de rodillas, cuando yo estoy de rodillas, mi carácter, etcétera, etcétera. A ella no la puedo engañar, ni a nuestros hijos tampoco. Por eso, ¿por qué? Porque vivimos en la misma familia íntimamente. Así es. Finalmente esto es para decirte, así es con Dios. Tú no puedes conocer a Dios si no caminas con Él en la mañana, en la tarde, en la noche, si no viajas con Él, si la Biblia no forma parte de tu vida, si no hay una intensidad y un amor, una pasión por la verdad. Si tú no tienes contacto con las Escrituras, no puedes conocer a Dios. Y si no conoces a Dios, no vas a ver lo que le agrada, lo que no le agrada, y vas a hacer cosas que crees tú que le agradan, o que Él te puede perdonar porque es perdonador, sin darte cuenta que también es fuego consumidor. ¿Nos damos cuenta? Por eso la importancia de conocer a Dios. Y veamos en penúltimo lugar, claramente ya en el capítulo 8, ya nos brincamos al capítulo 8 de Daniel. ¿De qué forma ahora el Espíritu Santo le revela a Daniel simplemente de esos 4 imperios de la estatua del capítulo 2, de los 4 imperios del capítulo 7, el Espíritu Santo ahora escoge de estos 4 imperios, con la transformación de Roma, escoge a 2 nada más. Escoge a los medos persas, que representan en el capítulo 8 un carnero, lo vamos a leer, y escoge al imperio griego. Y hace un lado Babilonia y hace un lado el imperio romano. ¿Por qué? Esto es muy interesante. Se va a poner interesante la cosa. En el capítulo 8, dice Daniel en el versículo 2, vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam, o sea, en lo que es actualmente Irán. Susa y Elam pertenecían antiguamente al reino de Persia, que en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Por eso cuando veamos en la Biblia Persia o Elam, sabemos que se refiere a Irak moderno o a la nación de Irak en la actualidad. Ahí se encontraba Daniel en el reino persa. Ya estaba sirviendo bajo los medos y los persas. Sirvió a los babilonios y sirvió Daniel también bajo 2 imperios, bajo los persas también. Esto es tremendo. De qué forma los medos persas, cuando conquistaron Babilonia, ¿verdad? Absorbieron a Daniel para que continuara como consejero de los grandes emperadores. Y dice Daniel, vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció. Vamos a ver más adelante en el mismo capítulo de Daniel que este carnero representa al imperio de los medos y los persas. Por eso el carnero tiene, ¿qué cosa? 2 cuernos. Porque ya vimos que los cuernos representan reyes o líderes o reinos. Y vemos nosotros que así fue el imperio medo-persa. Eran 2 gobiernos que se unificaron. Por eso ve Daniel sobre el carnero a 2 cuernos. Porque fueron los medos y los persas que se unieron para formar el imperio medo-persia. Y en el versículo 5 dice Daniel que mientras él estaba viendo este carnero que venía corriendo, un macho cabrío apareció también. Y venía del lado poniente, o sea, del occidente de la tierra, y el macho cabrío tenía un cuerno notable.
aquí nada más esta bestia, este macho cabrío tenía solamente un solo cuerno. Y vamos a ver quién es este cuerno. El Espíritu Santo aquí en el mismo capítulo nos lo revela. Tenía un cuerno notable. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que había visto yo y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y lo levantó y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. O sea, el imperio griego, vamos a ver que este macho cabrío representa a Alejandro el Magno. Aquí lo dice el mismo capítulo, choca y derrotó a los medos persas, tal como la historia nos lo corrobora. Los griegos derrotaron a los medos y a los persas. Y por eso dice que quebró los 2 cuernos del carnero, o sea, tanto los medos como los persas quedaron derrotados bajo el gobierno y el ejército de Alejandro el Magno. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra. Vamos a detenernos ahí y vamos a ver que el Espíritu Santo nos diga quién es el carnero y quién es el macho cabrío. Nos brincamos al versículo 20 del mismo capítulo 8 de Daniel. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Nos damos cuenta? Siempre el Espíritu Santo no nos da la opción de estar tratando nosotros de imaginarnos o de pensar, ¿quién será esto? ¿Qué será aquello? Pues para mí pienso, no pienses nada. Deja que Dios hable. Escudriña la Biblia y el Espíritu Santo te va a iluminar. El carnero son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío, versículo 21, es el rey de Grecia. Otra vez no hay vuelta de hoja. Estos 2 animales, el carnero, los medos persas, Grecia, nos vemos encontrando, o por qué Dios revela que Grecia derriba a los medos y a los persas, dice, ¿verdad? Y el cuerno grande que tenía entre los ojos es el rey primero, que es Alejandro el Magno, tal como la historia nos lo dice. El imperio griego solamente tuvo a este solo rey, Alejandro el Magno, que a los 21 años de edad, ya montando en su caballo Bucéfalo, así se llamaba el caballo de Alejandro el Magno, Bucéfalo, hijo del rey Filipo de Macedonia, durante 11 o 12 años más o menos, de los 20 o 21 años de edad hasta los 32, 33 años de edad, Alejandro el Magno conquistó casi todo el sur de Europa, África y parte del Medio Oriente. Fue un conquistador, un líder, un guerrero espectacular. Nunca ha existido en la historia un conquistador o un gobernante, un líder como Alejandro el Magno, que tan joven entre los 20 y casi 30 años de edad, haya logrado las conquistas que él logró. Y por esta razón, por la velocidad con la que Alejandro el Magno conquistó todos estos reinos y todas estas naciones y todos estos imperios, se le compara aquí en el capítulo 8, ¿verdad? En el capítulo 7, como ya lo vimos, a un leopardo. Porque el leopardo lo usa el Espíritu Santo para comparar la velocidad con la que corren, para comparar la velocidad con la que Alejandro el Magno logró sus conquistas. Y dice el versículo 8, para terminar, y el macho cabrío, porque es el énfasis en el macho cabrío se engrandeció sobremanera, o sea, Alejandro el Magno, el imperio griego, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, o sea, Alejandro el Magno, estando en la plenitud de su juventud, 32, 33 años, se encontraba en Babilonia, que actualmente es Irak, así lo corrobora la historia también. Y Alejandro el Magno, estando en la plenitud de su juventud y de su poder, se enfermó de malaria, comenzó a consumir hashish, que es una droga parecida a la marihuana. Bueno, hizo y deshizo Alejandro el Magno, y a los 33 años cayó de rodillas enfrente de sus 4 generales, pongamos mucha atención, de sus 4 generales, y les dijo: no tengo más reinos que conquistar. Y murió a los 33 años, y cuando muere Alejandro el Magno, el imperio griego se reparte en sus 4 generales. Pongamos mucha atención, porque en el próximo estudio
ya vamos ahora sí a poder saber claramente de cuál de estas 4 divisiones del imperio griego surge el anticristo. Pero veamos lo que dice el versículo 8. Daniel 8, versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, o sea, Alejandro el Magno, hablando de la muerte de Alejandro. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos, o sea, otros 4 reyes, otros 4 generales, otros 4 líderes hacia los 4 vientos del cielo. Y la historia nos confirma que cuando muere Alejandro el Magno, se reparte su imperio en Macedonia o en Grecia, en Turquía, en Siria y en Egipto. Son las 4 naciones de las cuales se repartió o se dividió el imperio griego. Repito, Grecia o Macedonia, Turquía, Siria y Egipto. Y de una de estas 4 naciones ya podemos comenzar a imaginarnos, ¿verdad? Por el título de este estudio y de esta serie, podemos imaginarnos de cuál de estas 4 naciones surgirá el anticristo. ¿Y cómo sabemos que de esa nación va a surgir el anticristo? Que lo vamos a aclarar con muchos detalles en el próximo estudio. Dice el versículo 9 del mismo capítulo 8 de Daniel. Y de uno de ellos, o sea, de una de estas 4 divisiones, salió un cuerno pequeño. El mismo cuerno pequeño que surgió en el capítulo 7. De las 4 divisiones surgió, o sea, vemos que son 10 naciones que formaron parte del antiguo imperio romano. Una de esas naciones fue Grecia. El imperio romano el imperio romano absorbió toda la cultura de los griegos. Se llamó la cultura helénica. Y cuando Roma comenzó a gobernar, hablaban en griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en el griego, porque predominaba el griego koiné. Y vemos nosotros entonces que Grecia pertenece a uno de las 10 naciones que van a formar parte del imperio romano, pero de una de las 4 divisiones de Grecia, que también pertenecieron al imperio romano, porque Turquía, Egipto, Siria e Irak pertenecieron también al imperio romano. Entonces el Espíritu Santo nos va estrechando y nos trae hasta el capítulo 8 para poder determinar claramente ya de cuál de esas 10 naciones que van a formar la confederación del anticristo, ¿verdad?, surgirá realmente el anticristo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. Observemos esto. Esto es una clave impresionante y una pista buenísima que nos deja el Espíritu Santo para estudiar. El cuerno pequeño, o sea, el anticristo, bueno, ya me estoy adelantando, ¿verdad?, creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Observemos algo que no menciona hacia el norte. Y siempre que leamos en la Biblia la ubicación de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, siempre es en relación o en base a la Biblia, tomando en cuenta que la Biblia es el centro para poder determinar las regiones geográficas a su alrededor. Entonces nos damos cuenta que al norte precisamente de Israel se encuentra Siria. Al norte de Siria tenemos Turquía, Egipto en el este, y al oeste tenemos, o en el occidente, a Irak. Entonces vemos que el Espíritu Santo oculta el norte, hasta ahí lo deja. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, creció al sur, al oriente y hasta la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Esta información no se le puede atribuir ni a Antíoco Epífanes, que es un prototipo que también en la guerra de los Macabeos, antes de Cristo, que entró al templo y lo violó y lo profanó, también el lugar santísimo, del cual también habla todo el capítulo 11 del libro de Daniel. Pero
cuando está hablando que este cuerno pequeño se engrandece hasta el cielo y echa parte del ejército de las estrellas por tierra, nos damos cuenta en Apocalipsis capítulo 12 que la Biblia le llama a las estrellas a los ángeles caídos. En el libro de los jueces a las estrellas se le llaman los ángeles caídos. Aquí vamos a ver más adelante que también a las estrellas se le llaman a los ángeles caídos. Entonces cuando la Biblia habla y una estrella cayó del cielo, por ejemplo en Apocalipsis 9, y abrió el abismo, no, una estrella no puede abrir eso, ¿verdad? Es un ángel caído o es un ángel de Dios. Entonces cuando dice, echó por tierra las estrellas del cielo y las pisoteó, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Qué es lo que hará el anticristo? Cuando viole el templo, Mateo 24:15, y comienza la persecución, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vemos con esta información vital y básica de qué forma la Biblia nos va desenvolviendo el paquete para que vayamos viendo. Por eso Jesús dijo, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga, que vayamos oyendo y viendo de qué forma se va desenvolviendo el paquete, se van quitando las capas como una cebolla. Le quitas una y le quitas dos y le quitas tres. Así muchas verdades de la Biblia están envueltas y hay que quitarle la última, luego quitarle la siguiente, hasta que llegamos al corazón, al centro, lo que es vital, lo que ya nos dice claramente que se encuentra en el centro de la revelación de Dios. Y aquí lo que estamos buscando es quitar todas estas capas para llegar al centro y encontrar que es el anticristo, el personaje del cual Daniel está hablando hace 2500 años. Vamos pues a dejar el estudio hasta acá. Vamos a orar para que pueda Dios continúe dándonos entendimiento, abriéndonos las escrituras maravillosas. Y Padre, te damos gracias porque eres bueno, misericordioso. Dios es bueno, Dios nos ama. Su Hijo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Invita a Cristo ahora que puedes. Las cosas en el mundo no van a mejorar. No hay tal cosa como un avivamiento y todas estas cosas no existen en la Biblia. Viene la apostasía que ya estamos viviendo y no tenemos por qué preocuparnos. Porque al contrario, oiga, pero si usted nos dice que vienen las cosas peor, pues nos vamos a deprimir más. No, al contrario. Porque la Biblia dice, las tinieblas cubrirán el mundo, pero a nosotros brillará la luz. Y mientras más oscuridad hay, más fuerte podemos brillar. Porque la luz brilla más fuerte mientras más oscuro está. Y mientras más oscuro está, más seguros estamos que estamos a punto de partir con el Señor. Que ya oímos la voz del novio gritando desde el cielo, vengo a ustedes, amada mía, que somos la iglesia, y el que tenga hambre, que coma el pan de vida, y el que tenga sed, que beba del agua de la vida gratuitamente. Que Dios te bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona.
estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.